Bienvenido al cuarto video del sexto capítulo de la serie Crystal Clear Electronics. Ya hemos escuchado sobre la estabilización de la tensión de salida en el video anterior, pero estoy interesado en lo que tienes que decir sobre la entrada de la fuente de alimentación. ¿Hay cosas cruciales a tener en cuenta? Sí, hay algunas. Lamentablemente, hay muchas formas de dañar una fuente de alimentación, como conectar la polaridad incorrecta o más de la tensión máxima permitida a las entradas. Afortunadamente, la mayoría de estos pueden prevenirse insertando varios elementos del circuito. Hablemos primero de la protección de polaridad. Con esto, se evita que un enchufe conectado inversamente haga que nuestro circuito falle. El enchufe es lo que se conecta a la entrada de la fuente de alimentación. Se trata del viaje desde la nutrición. Necesitamos tomar una parte de tal parte del cuerpo. Para este propósito, necesitamos un componente que permita que nuestro circuito funcione en una dirección. Como podemos ver en la figura, para un problema como este, una solución perfecta es uno de los componentes semiconductores más simples, el diodo. Por el momento, es suficiente verlo como un componente que permite que la corriente fluya en una sola dirección. Un diodo tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo. Corriente puede fluir solo del ánodo al cátodo. Con la ayuda de un diodo, podemos proteger nuestra fuente de alimentación contra el cableado de polaridad inversa. Conectando el diodo entre la salida positiva de la fuente y la entrada del componente 7805, permite el paso solo de corriente en dirección positiva, lo que solo puede ocurrir si el voltaje conectado es positivo. Por favor, Dani, instalemos la protección del diodo en la entrada de nuestro circuito de alimentación. ¿A qué debemos prestar atención? Supongo que tenemos que verificar si nuestro diodo está cableado correctamente y en la dirección correcta. ¿Te refieres a la polaridad? Correcto. Esto se debe a que la corriente solo puede fluir del ánodo al cátodo si usas tu diodo correctamente. ¿Cómo sabes cuál pierna es cuál? En el diodo siempre hay una marca que indica cuál pierna es el ánodo y cuál es el cátodo. En el lado del cátodo podemos encontrar una franja de marcado. Entiendo. Así que si todo se hace correctamente, el mismo voltaje de salida aparecerá en la salida de la fuente de alimentación como antes. Ahora has insertado el diodo en lugar del cable puente. Y los LED en la salida aún se encienden bien. Vamos a medir la corriente que fluye a través del diodo. ¿Qué encontramos? De acuerdo. Para hacer esto, primero modifico la entrada del multímetro y lo cambio nuevamente a la medición de corriente. Luego abro el circuito y mido la corriente que fluye a través de la entrada. Como se esperaba. 1. Actualmente, están fluyendo milisegundos a través del circuito, lo que está cerca del valor de 50 milisegundos. Genial. Y una cosa más es que abres el circuito para medir la corriente, pero en realidad es el multímetro el que lo cierra, por lo que todo fluye a través de él. Increíble. Ahora veamos la prueba real. Conecta deliberadamente tu fuente a la entrada de la otra manera. En este caso, el diodo debería bloquear la corriente, y por lo tanto esperamos que nuestro circuito no, o más bien estamos seguros de que no fallará. Pero, primero que nada, quita esta parte de la fuente de alimentación del divisor de voltaje, porque no tiene protección contra polaridad inversa en su entrada, protección de polarización e inserción, así que la quitamos para que no falle. Y, después de eso, también podríamos mostrar que si cerramos el circuito, aún se enciende. Estaba abierto cuando medimos la corriente, así que tenemos un circuito funcional. Calor. Bueno, eso podría haberme dado una carrera. No sé sobre. Y ahora sacamos este... Primero, vamos a invertir la polaridad de la fuente de alimentación. Ok. Bien. Puedes ver que los LED no se encienden. Después de medir la corriente, podemos ver que no hay corriente fluyendo a través de la fuente de alimentación. Esto es realmente genial, y solo para asegurarnos de que todo esté bien. Tal vez podamos volver a ponerlo como estaba, y ver que aún tenemos el circuito funcionando, y que nada ha explotado.
hemos protegido todos los componentes. Podemos volver a poner el puente en lugar del multímetro. Todo es perfecto. Genial. Así que al final, lo que encontramos fue que con el diodo, con este componente muy simple, podíamos asegurarnos de que nuestro circuito no fallara, incluso si lo conectábamos de la manera incorrecta. El único problema era que no funcionaba si lo conectabas de la manera incorrecta. Sería bueno resolverlo, para que si conecto la entrada de la fuente de alimentación con polaridad inversa, aún funcione de alguna manera. ¿Es esto posible? Creo que sí. Sí. Y la solución es un circuito llamado puente de Graetz, que está compuesto por 4 diodos. Construye el circuito y prueba cómo funciona. Ten cuidado de conectar los diodos adecuadamente. El circuito de arriba se llama generalmente puente de Graetz. Circuito de Graetz o gran rectificador también. Así que ahora en la placa de pruebas conecto los diodos rectificadores de la manera correcta. Puede parecer complicado al principio, pero en realidad es un circuito simple. Y en principio, si ahora conecto la fuente de alimentación en la dirección opuesta, es decir, la conecté con polaridad inversa, deberíamos ver los LED encenderse de la misma manera. Intentémoslo. Y funciona. Hermoso. Veamos qué ha sucedido en nuestra figura. Somea. Podemos hacer que la polaridad de nuestra fuente de alimentación sea independiente utilizando 4 diodos. Esto significa que nuestra fuente de alimentación funcionará si conectamos el voltaje a su entrada de manera positiva, y también funcionará si conectamos el voltaje a su entrada de manera negativa. En caso de conexión positiva, la corriente fluirá a través de los diodos D1 y D4, como puedes ver. En el caso de conexión negativa, los diodos D2 y D3 conducirán. Ahora todo está bien, y puedes entender cómo funciona nuestro pequeño circuito. ¿Y qué podemos hacer si conectamos por error nuestra fuente de alimentación a un voltaje que es demasiado alto? ¿Hay algún método para proteger el circuito de eso? Por supuesto, hay una solución para esto, y no solo la polaridad inversa. Para la protección contra sobretensiones de nuestra fuente de alimentación, necesitamos un componente que sea capaz de absorber un voltaje peligrosamente alto. La investigación no es festiva. En nuestro diagrama de cableado está marcado con un pequeño símbolo de rayo. Para este problema, una buena solución es un diodo Zener. Este componente también es un tipo de diodo. Se puede utilizar mucho para la protección contra sobretensiones, gracias a su propiedad especial. También puedes escuchar más sobre esto más adelante en el currículo. Por ahora, es suficiente saber que si hay un voltaje más alto que el voltaje umbral, puede conducir inversamente también, es decir, del cátodo al ánodo. Obtiene más valor, obtiene más presión. Veamos los siguientes 3 casos en el diagrama. Si el voltaje no es demasiado alto, solo EV, el diodo Zener actúa como un diodo normal que conduce del ánodo al cátodo, pero no en reversa. Si el voltaje inverso se incrementa a 33V, el diodo también comenzará a conducir del cátodo al ánodo. Entonces, si el diodo Zener puede conducir corriente en la dirección inversa por encima de un cierto voltaje, podemos usarlo para la protección contra voltajes. Sí. Esto es exactamente lo que quería expresar con la figura anterior. Así que, con el diodo Zener, protegeremos nuestra fuente de alimentación de un voltaje de entrada demasiado alto. Hay varios voltajes umbral diferentes de estos diodos. Para nosotros, por ejemplo, el diodo Zener de 33V es el más adecuado para construir la protección, ya que nuestra fuente de alimentación necesita ser protegida de voltajes superiores a 35V. Según la hoja de datos, hay varios diodos Zener en el mercado, y debemos considerar este voltaje de ruptura como el parámetro más importante cuando tiene que ser conducido en la dirección inversa. Entonces, antes de construir esta protección contra sobretensiones, una cosa más importante es agregar el fusible, para que ni el diodo Zener ni la fuente de voltaje conectada a la entrada puedan ser destruidos cuando el diodo Zener comienza a conducir en el estado inverso, de manera deportiva.
en un estado abierto. También tenemos una figura aquí. Examinemos este tema teóricamente. Si el voltaje de entrada es superior a 33 voltios, entonces comenzará a fluir una corriente a través del diodo Zener, como muestra la figura a continuación, utilizando una fuente de voltaje imaginaria de 40 voltios. Así que puedes imaginar que por debajo de 33 voltios, la resistencia del diodo Zener en la polaridad actual es casi infinita. Desde el punto de vista del circuito, es como si ni siquiera estuviera allí. Por encima de 33 voltios, de repente se convierte en una resistencia de casi 0 ohmios, y casi toda la corriente fluye a través de él, ya que la corriente siempre toma el camino más fácil. A partir de esto, el fusible se quemaría por esta corriente. El voltaje de entrada alto se desconectaría del circuito. Como todas las partes, el diodo Zener tiene una potencia máxima permitida. Si se excede, puede dañarse. Debemos elegir el fusible de manera que su fibra fusible se queme antes de que el diodo Zener pueda dañarse. Al usar los componentes de la lista de componentes, no puedes intentar esta operación. Necesitarías un fusible de menor valor o un diodo Zener de mayor potencia. Creo que llegó el momento de probar nuestro circuito. Está bien. Primero quitaré la fuente de alimentación. Luego inserto el diodo Zener entre la tierra y la fuente de alimentación. Y, finalmente, agrego el fusible a la fuente de alimentación. Y ahora, si todo es cierto, nuestro circuito, que también está protegido contra sobretensiones, será igualmente funcional, y debido al gran puente, funcionará con polaridad inversa también. Y por suerte, el fusible sigue intacto. Sí, eso es lo que podemos probar. No conectaremos 40 AU por ahora, pero creo que fue comprensible cómo funciona. Hemos aprendido mucho. ¿Podemos resumir un poco de lo que hemos aprendido? Sí, siento la necesidad. Podemos resumir nuestro conocimiento sobre fuentes de alimentación. Hemos aprendido que el voltaje de salida de una fuente de alimentación necesita ser regulado. Lo vimos antes. De lo contrario, la tensión de suministro, es decir, la tensión en la salida de la fuente de alimentación, variaría dependiendo de la tensión de la fuente en la entrada y del dispositivo conectado a su salida. Hicimos que la entrada estuviera protegida de dos maneras: protección contra polaridad y protección contra sobretensión, y protección contra sobrecarga. Entonces, si combinas las protecciones descritas anteriormente, obtienes una fuente de alimentación que es independiente de la polaridad de la entrada y protegida contra sobretensión con un LED que proporciona información sobre el funcionamiento del circuito. Muchas gracias. Es genial ver un circuito funcionando en la mesa. Nos despediremos por ahora, pero te animamos. Si quieres escuchar sobre diodos, sus propiedades y cómo funcionan, únete a nosotros en el próximo video. Adiós. Hasta luego.